el vender estos 66.935 metros de crudo en sus distintos componentes. De gasoil tenemos 20.080 metros cúbicos. El gasoil se vende a 602 pesos el metro cúbico y esto nos va a generar un ingreso de 12.088.385. El querosén se vende a 90 pesos el metro cúbico y nos genera un ingreso de 60.241. Y el fuel oil se vende a 980 pesos. Nos genera un ingreso de 8.527.465. En total, por la venta de todos los productos que obtuvimos de esos 66.935 metros de petróleo crudo, vamos a tener ventas por 39.377.779. A esta venta le tenemos que restar los costos conjuntos, que son los costos variables y los fijos, ¿sí? De los variables serían los 66.935 metros cúbicos por el costo variable de cada metro cúbico, que era 208,20. Una basurita justo. Esto nos da 13.935.779. Nos queda una contribución marginal de 25.442.000. O sea, la contribución marginal equivalente a los costos fijos, 25.442.000, con lo cual comprobamos que estamos en punto de nivelación. ¿Sí? Esta es la comprobación de lo que determinamos antes. ¿Consultas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, si quieren hacer print, avanzamos a lo otro que nos pide. El punto 2, que lo saqué rápidamente, nos dice determinar la cantidad a procesar previendo un beneficio marginal del 65% sobre los costos variables. Entonces, vamos a ver cómo armamos esto. No vamos a poder decir, bueno, yo necesito una utilidad de X monto, ¿sí? Porque nos está pidiendo un beneficio del 65% sobre los costos variables. Como no sabemos la cantidad a vender, no sabemos el monto total de costos variables. Entonces, recuerden de las fórmulas que lo que hacíamos en el caso de beneficios marginales era costos fijos sobre contribución marginal menos el beneficio sobre los costos variables. ¿Sí? Nosotros queremos un beneficio del 65% de los costos variables. Llevado a números. Los costos fijos los conocemos, los 25.442.000. La contribución marginal unitaria también la conocemos, es lo que habíamos determinado al principio de todo, que es lo primero que hay que hacer cuando uno se sienta ante un caso de estos. Estos 380,1025. Y este beneficio va a ser el 65% de los costos variables, o sea, el 65% de 208,20. ¿Bien? ¿Cómo nos quedaría? Los 25.442.000 dividido 380,1025, que era la contribución marginal unitaria, menos el beneficio, que ahora ya sabemos que por cada unidad, o sea, por cada metro cúbico, sería en este caso, por cada metro cúbico queremos un beneficio de 135,33. ¿Sí? El 65% de los 208,20. Esto nos va a dar que tenemos que procesar 103.941 metros cúbicos. ¿Consultas de esto? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? En definitiva, en realidad,
Todos los ejercicios estamos aplicando lo mismo, cantidad de nivelación, cantidad de equilibrio, margen de seguridad. Fíjense que no estamos aplicando cosas diferentes. Lo importante es saber qué cosas puedo aplicar en un caso y otro y la distinción entre un caso y otro, el por qué una situación u otra. Bien, vamos a comprobar esto. Nosotros teníamos estos 103.941 metros cúbicos, que es lo que vamos a procesar para poder obtener esa utilidad del 65% sobre costos variables. Cuando hacemos el análisis, el 1% de gas es 1.039 metros cúbicos, la nafta virgen, que es un 55%, son 57.168 metros cúbicos, el gasoil, que es el 30%, son 31.182 metros cúbicos. El querosén, otros 1.039 metros cúbicos. Y el fuel oil, 13.513 metros cúbicos. ¿Sí? Lo que hacemos es la división de los distintos productos que van a salir a partir de esos 103.941 metros cúbicos a procesar. Multiplico cada uno de estos productos por sus precios y tengo un ingreso por gas de 260 pesos, un ingreso por nafta virgen de 29.041.231, un ingreso por gasoil de 18.771.820, un ingreso de querosén de 93.547 y un ingreso por fuel oil de 13.242.136. ¿Sí? El haber procesado los 103.941 metros cúbicos de petróleo nos va a generar ventas por un total de 61.148.994. ¿Estamos hasta acá? A esta venta total le restamos los costos variables. Los costos variables eran 208,20 por cada metro cúbico procesado. Entonces, los 103.941 por 208,20. Esto nos da 21.640.603. Bien, llegamos a una contribución marginal de 39.508.392. A esa contribución le restaremos los costos fijos y vamos a ver qué utilidad nos da. Costos fijos, los 25.442. Nos queda una utilidad de 14.066.392. Bien, fui un poquito rápido, en realidad esto es lo mismo que habíamos hecho con la comprobación de punto de nivelación, pero con este nuevo total de costos, con este nuevo total de metros cúbicos a procesar, que nos permiten obtener una utilidad deseada. Eso, sí. Una pregunta, ¿esa utilidad que le dio sería el 65% de los 21 millones de costo variable? Exacto, a eso vamos. Esta utilidad que me dio de 14.066.392 en sí no me está diciendo, sí, o sea, yo no puedo cantar victoria y decir, ah, sí, listo, bárbaro, fantástico, ponerle el tilde de ok, esto es lo que estaba buscando. Tenemos que ver si realmente es lo que estábamos buscando. Esto que me decías vos, Yamila, ¿esto es el 65% de los costos variables? Porque yo buscaba eso, el 65% de los costos variables. Entonces vamos a tener que hacer una cuentita más y es aplicarle a los costos variables, a estos 21.640.603, aplicarle el 65% y ver que realmente, ahora sí, realmente podemos decir el valor que determinamos por fórmula de cantidad de equilibrio es el correcto. Solo este valor, acá donde a vos, Yamila, te hizo ruido y es esto, lo tengo que comprobar. ¿Sí? Faltaba esta comprobación adicional.
No sé si con esto, Yamila, es a lo que vos apuntabas a preguntar. Sí, perfecto, profe. Gracias. Bien. Consultas de todo esto, cosas que les parezcan difíciles, que las vean raras en esto de producción múltiple conjunta. Uy, estamos bien, dejo de compartir, si quieren hacer print, hasta acá que llegó el ejercicio. Fíjense que estos ejercicios son un poquito más breves que los de producción múltiple alternativa, porque en múltiple alternativa podíamos tener relaciones de reemplazo, podíamos determinar las mezclas, o sea, podíamos tener más cosas. Acá son un poquito más acotados los casos de producción múltiple conjunta. Bien, ¿alguna consulta? Recuerden que este tema lo vemos hoy y ya no lo volvemos a ver, con lo cual traten de no quedarse con dudas. Obviamente, sí. A mí a veces lo que me pasa, no sé si me pasa a mí sola, es que, por ejemplo, cuando hay que armar fórmulas, como la última que acabamos de armar, a veces como que me cuesta un poco entender que, no sé, por ejemplo, que abajo del costo fijo tenemos que hacer el costo marginal menos el beneficio sobre el costo variable. Es como que esa parte de abajo a veces me cuesta un poco. Mira, más que nada, yo creo que la idea es, con la práctica, vas a ver que terminás acostumbrándote a entender cómo armar la fórmula. Obviamente la fórmula lo que me está dando es un valor que me permita suplir, o sea, que me genere los ingresos, la contribución marginal necesaria para obtener esa utilidad o demás. Pero es práctica más que nada, el acostumbrarse a usar las fórmulas. Y la cosa es así, si es un beneficio absoluto, si es un monto específico, lo que yo estoy buscando, se le suma el costo fijo. Si lo que yo estoy buscando es un beneficio porcentual sobre los costos variables, sobre lo que sea, se resta de la contribución marginal. ¿Sí? Simplemente es eso. Después, con el mucho hacer, van a ver que les va a quedar grabado el qué fórmula tengo que usar en cada momento. Pero va a ser, Florencia, que a medida que lo vayamos haciendo, porque nos faltan muchos ejercicios por hacer, y la idea es que ustedes vayan practicando todos los ejercicios para ir afianzándose con las fórmulas, porque es la primera vez que ustedes se enfrentan a todas estas fórmulas y a todas estas cosas. Entonces, hay que repetirlo como para incorporarlo. Profe, yo un poco como comentaba la compañera, en el punto D, que pedía el beneficio marginal del 65%, lo que hubiese atinado a hacer quizás es hacer esa división de la contribución marginal y separar el precio de venta con lo del costo variable y ahí aplicarle el 65%. Ahí usted puso el valor directamente de la contribución marginal y aparte le restó el 65% sobre el costo variable. Claro, porque ahí tendrías que haber puesto precio de venta menos costo variable menos el beneficio. Si lo ¿El abrís, resultado me daría lo mismo? Sí, el resultado te daría lo mismo. Ah, listo, listo. Ahora, Claro. ¿qué hacemos? Precio de venta menos costo variable, en definitiva, es la contribución marginal. Por eso yo fui a la contribución marginal directa. Sobre todo en estos casos de producción múltiple conjunta, donde la contribución marginal surge de una mezcla de productos, ¿sí? Porque la contribución marginal surgía de proporcionar un metro cúbico de petróleo, proporcionarlo en todos sus componentes. Entonces, cuando uno encara un ejercicio de producción múltiple conjunta, lo primero que conviene es determinar la contribución marginal, esa contribución marginal promedio, por decirlo de alguna manera, en función del bien que estamos procesando, y después trabajo todo el ejercicio a partir de esa contribución marginal. ¿Sí? No vamos a entrar en complejidades de decir a qué precio tendría que vender la nafta virgen. No vamos a entrar en ese tipo de juego matemático que se puede hacer claramente, porque nosotros podemos descomponer la contribución marginal en precio de venta menos costos variables, pero no lo vamos a aplicar en estas situaciones, ¿sí? Bien, ¿algo más que les cueste, que noten que les cueste, o que les parezca raro, que les haga un poco de ruido?
¿No? ¿Estamos bien? Profe, ¿Estamos? ¿podría mostrar la anteúltima pantalla? Que no le llegue a sacar screen. Ah, dame un chiquitito que ya la buscamos. La anteúltima, esta. A ver si es esta. La que quedó vacía. ¿Esta? No, la siguiente. La última no. Creo que... No, esta es la última. Esa es la última. Ah, entonces era la anterior, sí. En la anterior. Vamos a acá directamente. Esta. Porque la anterior a esta es la comprobación del punto de nivelación. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, para adelantar un poquito, estamos tratando de hacer una clase así como a ritmo, quiero adelantar un poquito lo que tendríamos que haber visto el martes próximo, que no tenemos clases. Entonces vamos a volver ahora a producción múltiple alternativa, que ustedes vieron el martes con Joana, pero ahora vamos a ver producción múltiple alternativa con la suma de restricciones. ¿Se acuerdan que en producción múltiple alternativa habíamos hablado de que podía haber restricciones internas, restricciones externas, ¿sí? En cuanto a la disponibilidad de bienes, en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, ¿sí? La demanda y demás? Vamos a empezar a ver esos casos. Esperen que quiero encontrar el... Sí, ya volveríamos sobre los casos 30 a 34. Ahí. No sé si me están dando mal el mouse o qué está pasando. Vamos al caso, ustedes tienen en video el caso 30 que es multi. No sé si ya tuvieron oportunidad de verlo, si les pareció muy complejo, si les pareció raro. ¿Cuál, profe? Multi. Que ese está el video en Classroom. Multi era el de chucu. No, decía 2 artículos directamente. ¿No lo vieron todavía? A ver si no lo publiqué todo. Sí, está, profe. ¿Está? Ah, bien. Bueno, vamos ahora a trabajar un poquito en esa línea, ¿sí? Vamos a ver el caso 31, que es carpintería Don Miguel. ¿Sí? Vamos a este. Bueno, este nos dice, la carpintería Don Miguel produce y vende camas de lapacho procedente de Brasil y Paraguay. Y acá nos da todo lo que utiliza. Tiene dos modelos diferentes de camas, la de 2 plazas y la de 1 plaza, y nos da lo que utiliza. Tablas de lapacho de 2,08 metros, 8 tablas para poder hacer una cama de 2 plazas y 5 tablas para una cama de 1 plaza. El costo de adquisición por tabla es de 800 pesos para las de 2 plazas y 650 para la de 1. Los metros lineales de listón, esto es otro que usa, son 40 metros para las camas de 2 plazas y 24 metros para la cama de 1 plaza. Costo de adquisición por metro, 20 pesos en ambos casos. Las patas llevan 9 patas torneadas a hacer una cama de 2 plazas y 6 patas torneadas a hacer una cama de 1 plaza. El costo por pata es de 18 pesos para las 2 camas. Después dice, hay otros costos variables de producción de 1.250 pesos para las camas de 2 plazas y 750 para la de 1. El precio de venta unitario es 17.000 pesos las camas de 2 plazas y 9.500 pesos las camas de 1 plaza. Y la demanda mensual es 30 unidades de camas de 2 plazas y 20 unidades de camas de 1 plaza. Bien, después dice, durante los próximos 6 meses se prevén problemas en la obtención del lapacho, estimándose conseguir solo 180 tablas de 2,08 metros. Esto sería una restricción externa, ¿sí? Porque no es problema de la empresa que no va a poder producir la cantidad necesaria,
sino que es un problema externo de que no hay la cantidad de recurso, en este caso el recurso tablas, que la empresa necesitaría. Entonces está teniendo una restricción externa. Después nos dice, con esta limitación, determine la mezcla óptima para obtener el mayor beneficio posible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para combinar estas tablas de manera que nos sirvan para hacer lo mejor posible y obtener la mejor utilidad? Si quieren hacer print, avanzamos a lo que sigue. Tenemos que utilizar bien ese recurso escaso que son las tablas para poder lograr el mayor beneficio posible. Entonces, nosotros teníamos dos tipos de productos, las camas de 2 plazas y las camas de 1 plaza. Lo primero que vamos a hacer es determinar la contribución marginal en función del factor escaso. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto los otros días? Cuando yo tengo una restricción, tengo que determinar la contribución marginal en función de esa restricción. En este caso, en función de las tablas del Apacho. Entonces, primero tengo que llegar a la contribución marginal unitaria. Y después le aplico la restricción. Entonces, sabemos que el precio de venta de las camas de 2 plazas es 17.000. De costos variables hay varios componentes. Teníamos las 8 tablas del Apacho por 800 pesos cada tabla. Esto surge de los datos del cuadrito inicial. ¿Sí? 8 tablas a 800 pesos cada una nos da 6.400 pesos de costo. Llevaba 40 listones, que cada listón cuesta 20 pesos. Son 800 pesos. Las camas de 2 plazas llevaban 9 patas. Cada pata cuesta 18 pesos. Son 162 pesos. Y había otros costos variables que lo daba por unidad, o sea, por cama, de 1.250 pesos. Con esto tenemos que las camas de 2 plazas dejan una contribución marginal unitaria de 8.388 pesos. Vamos a ver qué pasa con las de 1 plaza. Precio de venta, 9.500. Costos variables. Tablas del Apacho usa 5 y son más económicas. Son 5 de 650 pesos por unidad. 3.250 pesos. Listones usa 24 a 20 pesos cada listón. 480 pesos. Patas se utilizan 6 a 18 pesos. 108 pesos. Y otros costos nos decía que eran 750 pesos. Entonces, yo tengo una contribución marginal unitaria por cada cama de 1 plaza de 4.912 pesos. Si yo tuviera que elegir ahora cuál es mi mejor producto, ¿qué diría? ¿Cuál es el producto que más me conviene vender? El de 2 plazas. Las camas de 2 plazas, tal cual, porque es el que me deja mayor contribución marginal. Pero nosotros estábamos teniendo el problema de que vamos a tener pocas tablas las tablas del Apacho. Y las camas de 2 plazas necesitan 8 de esas tablas. En cambio, las camas de 1 plaza con 5 tablas hago una cama. Entonces, lo que tengo que ver es en qué me conviene usar las tablas, que son poquitas, y en qué las uso. ¿En hacer camas de 2 que llevan 8 tablas o en hacer camas de 1 que lleva 5 tablas? Para poder decidir eso, lo que tengo que hacer es esta contribución marginal en función de esta restricción, de este factor escaso. Entonces, yo sé que cada cama de 2 plazas me lleva 8 tablas. Por lo tanto, esos 8.388 pesos, si lo dividimos por 8, lo que nos va a dar es el rendimiento, o sea, la contribución marginal por cada tabla que yo utilice para hacer una cama de 2 plazas.
¿Sí? 8.388 dividido 8 nos da 1.048,50. Bien. Entonces yo hice, si yo uso una tabla en las camas de 2 plazas, me genera una contribución, esa tabla que usé me genera una contribución de 1.048,50. Vamos a ver qué pasa en las de una plaza. Yo necesitaba 5 tablas nada más ahí. La contribución marginal era menor de las camas de una plaza, pero necesito menos tablas. Entonces vamos a ver cuánto me rinde cada cama en función de las tablas. Lo divido por las 5 tablas que lleva y me da una contribución marginal por tabla de 982,40. Acá nos va a estar coincidiendo que el de menor contribución marginal unitaria es el que tiene menor contribución en función de este factor escaso que son las tablas. ¿Qué me está queriendo decir esto? Si yo agarro una tabla del depósito y la uso para hacer una cama de 2 plazas, esa tabla me va a rendir 1.048 pesos con 50. Si esa misma tabla yo la usara para hacer una cama de una plaza, me rinde 982,40. Entonces, claramente, lo que me conviene hacer primero es las camas de 2 plazas. Si yo tengo pocas tablas, lo que voy a hacer es hacer camas de 2 plazas, porque voy a lograr un mayor rendimiento económico en el uso de cada tabla. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué hago? Determino el ranking. Lo primero que me conviene hacer es camas de 2 plazas. Y en segundo lugar, hago camas de una plaza. Ahora, ¿qué es lo que me va a decir este primero y este segundo? Si yo lo pienso por la lógica, bueno, me dedico a hacer todas camas de 2 plazas, porque es lo que más me rinde. Pero acá tenemos que tener en cuenta que teníamos el tema de la demanda. Yo puedo querer hacer todo camas de 2 plazas y quizás me termino estoqueando de un montón de camas de 2 plazas que no voy a poder vender. Entonces vamos a tener que ir a un próximo paso, si quieren hacer print. ¿Sí? Si quieren hacer print. Vamos al segundo paso, que sería, teniendo en cuenta este ranking de prioridades, donde decíamos que lo primero que me convenía era hacer las camas de 2 plazas y después vamos a las camas de una plaza, teniendo en cuenta ese orden, determino en función de la demanda hasta dónde voy a producir. Acá nosotros teníamos, hasta acá habíamos llegado a la conclusión que lo que más nos convenía era producir camas de 2 plazas. Ahora, tengamos en cuenta que teníamos esta restricción de demanda, ¿sí? La demanda de las camas de 2 plazas era de 30, entonces hay que ver si nosotros con las 180 tablas llegamos a cubrir esas 30 y nos sobran tablas o ni siquiera llegamos a cubrir las 30. ¿Sí? En principio yo voy a tratar de hacer las 30 camas de 2 plazas. Tengo 180 tablas. Cada cama de 2 plazas requería 8 tablas. ¿Sí? Entonces, con 180 tablas, si cada una lleva 8, voy a poder hacer 22 camas. Y me van a sobrar 4 tablas. ¿Sí? Entonces, hasta acá, lo único que voy a poder hacer en este caso es 22 camas de 2 plazas y no tengo posibilidad de hacer ninguna cama de una plaza porque no tengo la cantidad suficiente como para poder hacer, o sea, ni siquiera puedo cubrir toda la demanda de camas de 2 plazas. ¿Sí? ¿Se entiende cómo armamos esto? Sí, profe. Bien. En realidad, ahora vamos a ver otro ejercicio donde logramos hacer toda la demanda, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tenido más tablas, en vez de 180, hubiéramos tenido un poco más y nos hubiéramos podido cubrir las 30 camas de 2 plazas y nos sobraban tablas, ahí sí nos íbamos al segundo producto, que eran las camas de una plaza.
Entonces veía cuánto producido de las camas de 2 plazas. Pero este ejercicio tuvo un recorte y quedó medio extraño. Antes había otra versión que era más... Perdón, profe, ¿puede poner un segundo Sí, la página? ahí, espera que... ¿Esta? Sí. Gracias, profe. No, de nada. Un chiquito que tengo que llegar al otro. Bueno, ustedes tienen multi para ver en video. Ahora vimos este. Y ahora vamos a ver un chiquitito. Vamos por Carpintería Don Miguel. Vamos a ver Moderna, a ver si llegamos a verlo todo. Bueno, vamos con este caso Moderna. ¿Se está viendo ya? Sí, sí se ve. Bien. Esto es el caso 32 y nos dice, la Moderna fabrica 3 tipos distintos de carteras de cuero para las cuales utiliza el mismo bien intermedio principal, el cuero vacuno curtido. Vamos a ver si por acá deberíamos tener algún dato. Bien. Actualmente la empresa dispone de 7.000 metros cuadrados de cuero para el próximo trimestre. El costo por metro cuadrado es de 80 pesos. Los costos de producción variables son de 25 pesos por unidad y los costos de comercialización variables son el 10% del precio de venta. Los costos fijos para el trimestre son de producción 100.000 y de administración y comercialización 150.000. Después tenemos que, esto está medio mezclado. Uy, se me desarmó algo en el Power con los costos. Esperen un chiquito, vamos a cambiarlo porque quedó rarísimo. Algo se desacomodó de lugar. Ahora sí. Así cuando hacen el print de pantalla les queda bien, si no, no se iba a entender nada. Ahí. Tenemos los costos fijos de 100.000 y 150.000. Y acá tenemos los costos variables. El metro cuadrado de cuero, 25 pesos, y después teníamos un 10% del precio de venta, que era los costos de comercialización, ¿sí? Después nos dice, los 3 productos son joven, informal y clásica. La demanda de joven es 8.000 unidades, la demanda de informal es 2.000 unidades y la demanda de clásica es 10.000. Siempre tengamos en cuenta que la demanda es nuestro tope a la hora de armar la mezcla, ¿sí? Porque no tiene sentido hacer más producción que la demandada, porque me va a terminar quedando en stock y tarde o temprano voy a tener que tirarla o venderla a mal precio. Después nos dice, el precio de venta de la cartera joven es de 140, de informal es 100 y de clásica es 190. Y nos dice cuánto consume de cuero cada una. Cartera joven 0,50 metros, cartera informal 0,25 y cartera clásica 0,50. Este dato es fundamental porque yo lo que tengo que ver es cómo hago rendir mejor ese poco cuero que tengo para lograr la mejor utilidad, ¿sí? Lo que nos dice es determine la mezcla de ventas más conveniente para el trimestre, sabiendo que en el trimestre no vamos a poder disponer de más de 7.000 metros cuadrados. Si nosotros hiciéramos la cuenta de cuántos metros cuadrados necesitamos para cubrir toda la demanda, nos daría, a ver, son 8.000 carteras de 8.000 carteras de joven a 0,50 metros, ahí necesitaríamos 4.000 metros para producir toda la cantidad de carteras de la línea joven.
Después, la línea informal son 2.000 unidades. Cada unidad lleva 0,25 metros. 500. Serían 500 metros. Ahí ya vamos por 4.500. Y para clásica podríamos vender 10.000 unidades y nos demanda cada una medio metro. Por lo tanto, necesitaríamos 5.000 metros más. ¿Estamos bien con las cuentas? Sí, profe. Bien. En total, si nosotros quisiéramos cubrir toda la demanda, necesitamos 9.500 metros cuadrados de cuero. Y el problema es que no los tenemos, que tenemos nada más que 7.000. Entonces, ¿qué es lo que dejo de hacer? ¿Sí? Eso es lo que voy a decidir a partir de la mezcla que me permita obtener la mejor utilidad. ¿Cuál dejo de hacer? Si quieren hacer un print a los datos, y avanzo a lo que sigue. Dijimos, en estos tipos de ejercicios donde yo tengo que determinar la mezcla óptima, lo primero que tenemos que hacer es la contribución marginal unitaria y a su vez la contribución marginal en función de la restricción. En este caso, la restricción está dada por el cuero, es lo que a mí me va a estar faltando. Entonces, vamos a hacer la contribución marginal unitaria. Precio de venta de la línea joven, 140, de la línea informal, 100, y de la línea clásica, 190. ¿Sí? Ahí quedó un 0 perdido, se cayó el 0 de la tabla. Teníamos el costo variable del consumo de cuero. Sabemos que lleva 0,50 metros la línea joven, 0,25 metros informal y 0,50 clásica. Y teníamos como dato que el metro de cuero costaba, 80 pesos el metro cuadrado. Entonces, como cuesta 80 pesos el metro cuadrado, en el caso de joven necesito medio metro cuadrado, voy a tener 40 pesos de costo variable. Ay, ¿por qué se me desacomodó? Se ve que me faltó el tipo de letra que se usó acá. 20 pesos va a ser el costo del cuero en la línea informal, ¿sí? Esos 0,25 metros. Y 40 pesos va a ser el costo de cuero de la línea clásica. Teníamos otros costos variables de producción de 25 pesos que eran aplicables a todos. Esperen un chiquito porque esto me está poniendo nerviosa. Ahora es otra cosa. Ahora se entiende bien cada cosa. Teníamos otros costos de 25 pesos cada uno. ¿Sí? Ese era el mismo costo variable para cualquier tipo de cartera. ¿Sí? Lo que me cambiaba era el tema del insumo principal, que era el cuero, que era diferente cantidad de cuero en cada cartera. Después decía que había un costo variable de comercialización del 10% sobre el precio de venta. Entonces, el 10% sobre el precio de venta de la línea joven, que es 140, van a ser 14 pesos. El 10% de 100 pesos, que es el precio de venta de informal, van a ser 10 pesos. Y el 10% de los 190 pesos van a ser 19. Llegamos a una contribución marginal unitaria, ¿sí? Los 140 pesos de precio de venta, menos 40, menos 25, menos 14, de 61 pesos